Ronald Araujo levantó el trofeo de la Liga como capitán del Barcelona. La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos. El central uruguayo apareció sonriente, emocionado, abrazando el título mientras el estadio explotaba de alegría y miles de aficionados celebraban una temporada que terminó devolviendo al Barça a lo más alto del fútbol español. Era una fotografía cargada de simbolismo. Para muchos culés, ver a Araujo levantando la copa representaba la continuidad de una generación que todavía sueña con dominar Europa nuevamente. Porque durante mucho tiempo él fue precisamente eso, el símbolo del carácter competitivo del Barcelona, el jugador que parecía representar la garra, la intensidad y el espíritu de lucha que durante ciertos momentos parecían haberse perdido en el equipo. Sin embargo, detrás de esa celebración tan espectacular y emocional, existe una realidad mucho más compleja de analizar. Porque aunque Ronald Araujo estuvo presente en la fiesta, aunque fue uno de los futbolistas más activos durante las celebraciones y aunque sigue siendo uno de los líderes más respetados dentro del vestuario, la realidad deportiva cuenta una historia diferente. Y es que el uruguayo terminó la temporada lejos del protagonismo absoluto que muchos esperaban de él hace apenas 1 o 2 años. El detalle más llamativo llegó en el momento más importante del campeonato. En el clásico decisivo frente al Real Madrid, el encuentro que prácticamente dejó sentenciada la Liga a favor del Barcelona, Ronald Araujo no disputó ni un solo minuto. Permaneció en el banquillo observando cómo otros compañeros asumían la responsabilidad defensiva en el partido más trascendental del curso. Aquello no fue una simple decisión puntual ni una casualidad táctica aislada. Más bien fue el reflejo de una tendencia que se fue consolidando durante toda la temporada. Incluso en jornadas posteriores, cuando Hans Flick comenzó a introducir rotaciones pensando en el desgaste físico, el uruguayo tampoco recuperó automáticamente un papel protagonista. En partidos como el enfrentamiento ante el Alavés volvió a quedarse en un segundo plano, mientras el técnico alemán apostaba por otros perfiles defensivos. Hace apenas unos años, una situación así habría parecido imposible. Ronald Araujo no solo era considerado titular indiscutible, sino probablemente el futbolista más importante de toda la defensa blaugrana. Su capacidad física impresionaba a toda Europa. Era rápido, dominante en los duelos individuales, agresivo en la marca y prácticamente imbatible cuando tenía espacio para corregir carreras largas. Muchos delanteros importantes del continente sufrían enormemente contra él. Además, poseía algo que en el Barcelona siempre se valora muchísimo: personalidad competitiva. Araujo transmitía seguridad, intensidad y liderazgo incluso en los peores momentos del equipo. Por eso durante mucho tiempo fue visto como el heredero natural de grandes referentes defensivos del club. Precisamente por todo ese contexto, la sensación que deja esta temporada resulta tan extraña para gran parte de la afición. No se trata de que haya firmado una campaña desastrosa. De hecho, si uno analiza únicamente los números, el rendimiento del uruguayo podría calificarse como aceptable. Disputó 36 partidos oficiales, acumuló más de 1.500 minutos y además aportó 4 goles importantes. Algunos de esos tantos fueron decisivos, como el que marcó frente al Girona en un partido muy complicado o el gol ante el Rayo Vallecano que permitió desbloquear un encuentro especialmente cerrado. Para cualquier defensa central, esas estadísticas serían positivas. El problema es que Ronald Araujo ya no es evaluado como un defensa cualquiera. La exigencia alrededor de su figura es muchísimo más alta porque el listón que él mismo colocó en temporadas anteriores fue enorme. Y ahí aparece la gran pregunta que muchos aficionados se hacen actualmente: ¿qué ocurrió realmente con Ronald Araujo esta temporada? La respuesta no es sencilla porque existen varios factores mezclados. Algunos son puramente futbolísticos, otros físicos y otros claramente emocionales. Uno de los momentos que marcó el curso del central uruguayo fue todo lo sucedido después del partido contra el Chelsea en noviembre. Aquella noche terminó dejando secuelas importantes a nivel mental. Personas cercanas al entorno del jugador aseguran que fue uno de los momentos más difíciles de su etapa reciente como profesional. Araujo pasó varias semanas atravesando una situación emocional complicada que inevitablemente afectó tanto su rendimiento como su continuidad competitiva. Mientras él intentaba recuperarse mentalmente y reencontrarse consigo mismo, el Barcelona siguió avanzando. Y ahí apareció otro elemento fundamental de esta historia: la explosión definitiva de Pau Cubarsí. El joven central dio un paso gigantesco hacia adelante y aprovechó perfectamente la oportunidad que se le presentó. Su crecimiento fue espectacular. Con apenas unos partidos consiguió convencer tanto al cuerpo técnico como al entorno del club gracias a su madurez táctica, su tranquilidad para sacar el balón desde atrás y su capacidad para entender el juego a una edad impropia para un defensor tan joven. Cubarsí comenzó a consolidarse como titular indiscutible prácticamente sin hacer ruido.
Partido tras partido fue demostrando una regularidad impresionante y eso cambió completamente el panorama defensivo del equipo. A su lado, además, Eric García también vivió probablemente una de sus temporadas más sólidas desde que regresó al Barcelona. El central español ofreció equilibrio, concentración y una versión mucho más fiable defensivamente de la que muchos esperaban. Poco a poco la defensa empezó a funcionar sin necesidad de depender constantemente de Ronald Araujo. Eso fue quizás lo más duro para el uruguayo. Porque cuando finalmente logró regresar plenamente a la dinámica competitiva, descubrió que el equipo ya había encontrado nuevas respuestas defensivas. El escenario era completamente distinto al que había dejado meses atrás. Antes era imprescindible. Ahora debía volver a competir por su lugar desde cero. Y en un club como el Barcelona, donde la competencia nunca se detiene, recuperar terreno perdido resulta muchísimo más complicado de lo que parece. Incluso otros jugadores comenzaron a ganar espacio dentro de la rotación. Gerard Martín, por ejemplo, sorprendió positivamente al cuerpo técnico gracias a su capacidad para adaptarse rápidamente al sistema de Flick. Más adelante, jóvenes como Álvaro Cortés también empezaron a recibir oportunidades importantes. El mensaje era claro, nadie tenía el puesto asegurado únicamente por nombre o trayectoria. Hans Flick quería construir un equipo basado en rendimiento, compromiso y adaptación táctica. Precisamente la figura del entrenador alemán también resulta clave para entender toda esta situación. Según diferentes reportes cercanos al vestuario, Flick siempre fue completamente transparente con Ronald Araujo. Nunca le prometió algo que no pudiera garantizarle y siempre explicó sus decisiones de manera directa. Esa honestidad terminó siendo muy valorada por gran parte de la plantilla. Después del partido frente al Alavés, por ejemplo, Flick habló personalmente con el central uruguayo para explicarle por qué había decidido apostar por Álvaro Cortés junto a Cubarsí. El técnico entendía que era necesario premiar el trabajo de los jóvenes que llevaban meses entrenando intensamente con el primer equipo y consideró que aquel contexto era perfecto para darles confianza. Ese tipo de conversaciones ayudan a entender por qué el vestuario mantiene una relación tan positiva con el entrenador alemán. Flick no evita las conversaciones incómodas. Habla de frente, explica sus decisiones y trata de gestionar emocionalmente al grupo de una manera muy cercana. Muchos futbolistas sienten que incluso cuando no juegan, el entrenador sigue haciéndolos sentir importantes dentro del proyecto. Y en el caso específico de Ronald Araujo, esa comunicación directa evitó que la situación generara conflictos internos mayores. Porque algo que también merece ser destacado es la actitud profesional que mostró el uruguayo durante toda la temporada. A pesar de perder protagonismo en varios momentos importantes, nunca protagonizó polémicas públicas ni lanzó mensajes ambiguos a la prensa. Siempre mantuvo un discurso de compromiso absoluto con el Barcelona. Incluso en los momentos más complicados siguió apoyando al grupo desde el banquillo, participando activamente en el vestuario y manteniendo ese liderazgo emocional que tantos compañeros valoran. De hecho, en declaraciones recientes concedidas al diario Sport, Araujo fue bastante claro sobre su futuro. El central aseguró que no tiene intención de abandonar el club y que su objetivo es quedarse para volver a luchar por un puesto de titular la próxima temporada. Sus palabras transmitieron ambición, pero también autocrítica. El uruguayo sabe perfectamente que necesita recuperar su mejor versión física y futbolística si quiere volver a convertirse en el líder defensivo del Barcelona. Y quizás ahí está el gran desafío de su carrera en este momento. Porque Ronald Araujo ya no compite únicamente contra rivales externos. Ahora también debe competir contra la evolución natural del propio equipo. Cubarsí representa el futuro inmediato del club. Eric García ha recuperado mucha confianza. Los jóvenes aprietan cada vez más fuerte. Y Flick parece decidido a construir una defensa basada más en la inteligencia táctica y la salida limpia de balón que únicamente en la potencia física. Eso no significa necesariamente que Araujo haya dejado de ser importante. De hecho, dentro del club todavía consideran que posee cualidades únicas que muy pocos defensores tienen actualmente en Europa. Su velocidad correctora, su agresividad defensiva y su capacidad para dominar físicamente continúan siendo herramientas extremadamente valiosas. El problema es que el fútbol moderno exige cada vez más registros tácticos y técnicos, especialmente en un equipo como el Barcelona donde los centrales deben participar constantemente en la construcción del juego. La próxima temporada será probablemente decisiva para él. No solo porque necesitará recuperar continuidad, sino porque también deberá demostrar que puede adaptarse a esta nueva etapa del Barcelona. El club sigue creyendo en su talento, la afición continúa teniendo un enorme cariño hacia él y el vestuario respeta profundamente su liderazgo. Pero en el fútbol de élite la memoria cambia muy rápido.
Y lo que hace 2 años parecía un futuro completamente asegurado, hoy vuelve a convertirse en un desafío abierto. Por eso aquella imagen levantando el trofeo de la Liga resulta tan poderosa y al mismo tiempo tan contradictoria. Representa alegría, éxito y liderazgo. Pero también simboliza una temporada donde Ronald Araujo pasó de ser el gran pilar defensivo del Barcelona a convertirse en un jugador que tuvo que aprender a convivir con la suplencia, la competencia interna y las dudas sobre su futuro deportivo dentro del equipo. La historia todavía no está terminada. Y probablemente el próximo curso definirá si este año fue simplemente un bache temporal o el inicio de una transformación mucho más profunda en la defensa blaugrana. La situación de Ronald Araujo se ha convertido en uno de los temas que más debate genera actualmente entre la afición blaugrana. Y no es para menos, porque hablar del central uruguayo obliga a analizar dos realidades completamente distintas. Por un lado está el recuerdo del Araujo dominante, aquel defensor que durante varias temporadas se consolidó como uno de los pilares más fiables del Barcelona. Un futbolista que imponía respeto, que transmitía seguridad, que era capaz de corregir cualquier error defensivo gracias a una potencia física descomunal y una capacidad de reacción extraordinaria. Fue durante mucho tiempo el defensor que mejor representaba esa agresividad competitiva que tantas veces echó en falta el equipo en Europa. Era el central que se atrevía a medirse físicamente con los mejores delanteros del continente, el que no se escondía en las noches grandes y el que parecía destinado a liderar la defensa culé durante la próxima década. Sin embargo, el fútbol tiene una memoria muy corta. Lo que hiciste hace 2 o 3 temporadas apenas sirve para sostener tu estatus si el presente no acompaña. Y ahí es donde nace toda la discusión alrededor de Araujo. Porque aunque nadie puede borrar todo lo que ha demostrado, tampoco se puede ignorar que su rendimiento actual ya no genera esa sensación de intocabilidad que transmitía hace algún tiempo. Hoy ya no existe ese consenso absoluto que antes lo colocaba automáticamente como el central más importante de la plantilla. Ahora hay dudas, preguntas, cuestionamientos que hace unos años parecían imposibles. Durante mucho tiempo, dentro y fuera del club, se construyó una idea muy clara sobre el futuro defensivo del Barcelona. Esa idea tenía 2 nombres propios, Ronald Araujo y Pau Cubarsí. La mayoría imaginaba una sociedad perfecta para la próxima década. La mezcla ideal entre presente y futuro. Entre la contundencia física del uruguayo y la inteligencia táctica del joven central español. Parecía una combinación destinada a marcar una era. Un central dominante en el cuerpo a cuerpo, junto a otro exquisito en salida de balón y lectura posicional. Sobre el papel era difícil imaginar una pareja más complementaria para el modelo de juego que históricamente exige el Barça. Pero el desarrollo del fútbol rara vez sigue el guión que todos esperan. Y la evolución de Cubarsí ha cambiado por completo el escenario. Su crecimiento ha sido tan meteórico que ya no se habla de él como una promesa que necesita tiempo, sino como una realidad absoluta. Hoy muchos lo ven como el auténtico líder defensivo del proyecto. Su madurez, su personalidad, su lectura táctica y su naturalidad para jugar bajo presión lo han convertido en una pieza fundamental para Flick. Esa irrupción ha modificado jerarquías. Y cuando un jugador tan joven se instala con tanta autoridad en el once, inevitablemente obliga a replantear el rol de quienes parecían tener un sitio asegurado. Alrededor de Cubarsí, además, han comenzado a surgir otras alternativas que aumentan todavía más la competencia. El club está construyendo una defensa con perfiles jóvenes, técnicos, muy adaptados a las exigencias del nuevo modelo. Eso hace que la posición de Araujo ya no parezca tan intocable. Y en un equipo como el Barcelona, donde la exigencia es inmediata y permanente, nadie puede vivir del nombre ni del pasado. Aún así, sería profundamente injusto y precipitado dar por terminado el ciclo de Ronald Araujo. El fútbol está lleno de giros inesperados, de futbolistas que parecían perder protagonismo y que de repente recuperan su mejor nivel en el momento menos esperado. Y el uruguayo tiene próximamente una oportunidad gigantesca para reivindicarse, la Copa del Mundo con su selección. Ese torneo puede marcar un punto de inflexión en su carrera. Compartirá escenario con selecciones de altísimo nivel, enfrentándose a delanteros de máxima exigencia y teniendo la responsabilidad de liderar una defensa históricamente competitiva como la uruguaya. Su grupo, con selecciones como España, Arabia Saudí y Cabo Verde, exigirá concentración máxima desde el primer partido. Será un escaparate perfecto para demostrar que sigue siendo un central de élite. Un gran mundial puede cambiar por completo la percepción que existe actualmente sobre su nivel. Porque si algo sigue teniendo Araujo, es un potencial diferencial enorme. Su físico continúa siendo privilegiado. Su capacidad para corregir espacios largos sigue estando entre las mejores del continente.
Es uno de esos centrales capaces de sostener situaciones límite gracias a una velocidad impropia de un jugador de su envergadura. Además, su carácter competitivo sigue intacto. Nunca fue un jugador que se escondiera en la adversidad. Siempre ha transmitido personalidad, liderazgo y compromiso. El problema está en otros aspectos. En la construcción con balón, donde sigue dejando dudas cuando el sistema exige precisión constante bajo presión alta. En ciertos automatismos tácticos que Flick considera fundamentales para sostener la estructura colectiva. En esa lectura fina del juego posicional que hoy resulta indispensable para jugar como central en el Barcelona. Ahí es donde otros perfiles parecen ofrecer mayores garantías. Y precisamente mientras todo el debate giraba alrededor de Araujo, apareció una de las grandes sorpresas de la temporada, Álvaro Cortés. Una irrupción inesperada que ha generado muchísima ilusión dentro del entorno culé. Nadie esperaba verlo como titular frente al Alavés. La mayoría daba por hecho que Flick apostaría por soluciones más experimentadas. Por eso, cuando se confirmó su presencia en el once inicial, la sorpresa fue absoluta. Era una decisión valiente. Arriesgada incluso. Pero también profundamente reveladora. Tras el partido, el técnico alemán explicó con claridad los motivos de su apuesta. Según Flick, Cortés llevaba varias semanas entrenando a un nivel altísimo, mostrando una evolución constante y mereciendo una oportunidad real. Y eso tiene muchísimo valor viniendo de un entrenador tan exigente. Flick no concede minutos por simpatía, ni por presión mediática, ni para lanzar mensajes institucionales. Cada decisión responde a criterios estrictamente futbolísticos. Si un jugador entra en su once, es porque realmente cree que está preparado para competir al máximo nivel. Y en el caso de Álvaro Cortés, el alemán vio argumentos suficientes como para confiar en él desde el inicio. Quienes seguían al Barça Athletic ya conocían perfectamente su potencial. Durante las últimas temporadas fue uno de los jugadores más regulares del filial, incluso en etapas donde el equipo atravesó contextos competitivos muy complejos. Supo destacar en medio de la irregularidad general, mostrando siempre una personalidad poco habitual para su edad. Su principal virtud siempre fue la serenidad. Tiene esa capacidad tan difícil de encontrar en defensores jóvenes, la de no acelerarse nunca. No juega con ansiedad. No se precipita. No se deja arrastrar por el ritmo emocional del partido. A eso se suma una inteligencia táctica muy desarrollada. Lee bien las trayectorias, anticipa movimientos, interpreta espacios y rara vez se coloca mal. Pero quizá lo más valioso para un central del Barcelona sea su relación con el balón. Tiene personalidad para iniciar jugadas, filtrar pases verticales y asumir riesgos calculados en salida. Todo eso quedó reflejado en su estreno frente al Alavés. Desde el primer minuto mostró una naturalidad sorprendente. Parecía llevar meses jugando con el primer equipo. Su entendimiento con Pau Cubarsí fue inmediato. Ambos transmitieron una coordinación impropia de dos jugadores tan jóvenes compartiendo zaga en un contexto de máxima exigencia. Cortés filtró pases con criterio, se mostró firme bajo presión, corrigió situaciones defensivas comprometidas y mantuvo siempre una compostura admirable. Incluso cuando el partido cambió tácticamente en la segunda mitad y Koundé retrasó su posición hacia el eje central, el joven defensor mantuvo intacta su concentración. Las estadísticas respaldaron completamente su actuación. Superó el centenar de intervenciones con balón, firmó un porcentaje de acierto cercano al 95% en pases, ganó la mayoría de sus duelos individuales y realizó varias acciones defensivas decisivas para sostener al equipo. Fue un debut prácticamente impecable. Pero lo más admirable no fue solo su rendimiento, sino el camino recorrido para llegar hasta ahí. Su ascenso no fue sencillo. No tuvo una progresión meteórica ni una irrupción mediática inmediata. Tuvo que construir su carrera desde la paciencia. Llegó procedente del Zaragoza, pasó por distintas categorías formativas, vivió cesiones importantes para completar su desarrollo y atravesó una lesión grave que frenó considerablemente su progresión. Durante un tiempo incluso existieron dudas razonables sobre si lograría recuperar su mejor versión. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. Nunca bajó los brazos. Insistió en silencio, lejos de los focos, convencido de que su momento acabaría llegando. Y terminó convirtiéndose en uno de los centrales más prometedores de la Masia. Por eso el Barcelona decidió blindarlo con una renovación hasta 2028, incluyendo además la opción de ampliar una temporada más su vínculo. El club sabe perfectamente que tiene entre manos un activo muy valioso. Un central moderno, formado en casa, perfectamente adaptado al modelo y con un margen de crecimiento enorme.
Y su aparición cambia inevitablemente el panorama competitivo dentro de la defensa. Porque cuando irrumpen futbolistas con este nivel, las jerarquías dejan de depender del pasado y pasan a definirse exclusivamente por rendimiento. Ahí está el gran desafío para Ronald Araujo. No luchar contra críticas externas, sino responder futbolísticamente dentro de un contexto donde la competencia es cada vez mayor. Si recupera su mejor versión, seguirá siendo una pieza importantísima. Si no lo consigue, tendrá que aceptar que el Barcelona ya está construyendo una nueva defensa donde el protagonismo no está garantizado para nadie. El tiempo dirá cuál será su lugar en este nuevo proyecto. Pero lo que está claro es que el debate ya no gira en torno a si tiene talento para triunfar, sino a si será capaz de adaptarse, evolucionar y reconquistar un sitio que hace no tanto parecía completamente suyo. El resultado contra el Alavés terminó siendo negativo para el Barça, pero hay derrotas que dejan conclusiones mucho más profundas que un simple marcador. Y este partido fue exactamente eso. Porque aunque el equipo no consiguió sumar los 3 puntos, sí apareció una sensación que dentro del club genera muchísima ilusión, la certeza de que el Barcelona podría haber encontrado a otro central preparado para competir al máximo nivel durante muchos años. En un contexto donde el club sigue condicionado económicamente y donde cada euro cuenta, descubrir talento dentro de la cantera puede llegar a ser incluso más importante que realizar un fichaje multimillonario. Durante décadas, el Barcelona construyó su identidad alrededor de esa idea. Apostar por jóvenes, formar futbolistas en casa y convertirlos en piezas fundamentales del primer equipo. Lo hizo con Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Messi y con muchísimos otros jugadores que marcaron una era histórica. Por eso, cada vez que aparece un nuevo talento capaz de responder en escenarios importantes, el barcelonismo recupera cierta esperanza. Porque más allá de los resultados inmediatos, el club necesita volver a sentir que tiene una base sólida sobre la cual construir el futuro. Y precisamente pensando en el futuro, el nombre que más dudas genera ahora mismo dentro del entorno blaugrana es el de Ronald Araujo. El uruguayo lleva tiempo viviendo una situación compleja. Las lesiones, la irregularidad física y la enorme competencia defensiva provocaron que su papel dentro del equipo ya no sea tan intocable como hace 2 temporadas. Hubo un momento donde parecía destinado a convertirse en el líder absoluto de la defensa durante una década. De hecho, muchísima gente lo veía como el heredero natural de esa figura dominante que durante años representó Carles Puyol. Intensidad, carácter, agresividad defensiva, liderazgo y una mentalidad competitiva espectacular. Araujo tenía todo para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Sin embargo, el fútbol cambia muy rápido. Y especialmente en clubes gigantes como el Barcelona, nadie tiene el puesto garantizado eternamente. Hans Flick llegó con nuevas ideas, nuevas exigencias tácticas y una visión mucho más dinámica de la defensa. El técnico alemán valora muchísimo la salida de balón, la inteligencia posicional y la capacidad de mantener estructuras defensivas muy avanzadas. Y aunque Araujo sigue siendo uno de los defensores más potentes físicamente del planeta, existen ciertas dudas sobre si encaja perfectamente en todos los mecanismos que Flick quiere implementar. Aún así, dentro del club siguen creyendo que el uruguayo puede recuperar su mejor versión. Porque cuando está físicamente bien, pocos centrales en el mundo son capaces de dominar duelos individuales como él. Su velocidad corrigiendo espacios, su agresividad al anticipar y su capacidad para ganar prácticamente cualquier duelo aéreo lo convierten en un perfil extremadamente difícil de reemplazar. El problema es que el fútbol de élite exige continuidad. Y esa continuidad es precisamente lo que más le costó encontrar durante los últimos meses. Mientras tanto, la otra gran noticia que sacude completamente el entorno del Barcelona tiene como protagonista absoluto a Robert Lewandowski. Según diferentes informaciones procedentes tanto de Polonia como de la prensa española y saudí, el delantero polaco estaría muy cerca de abandonar el club para aceptar una oferta gigantesca desde Arabia Saudí. El Al Hilal habría preparado un contrato cercano a los 90 millones de euros por temporada. Una cifra absolutamente descomunal que cambia cualquier conversación futbolística. Porque cuando aparecen cantidades de ese nivel, el debate deja de ser puramente deportivo. Ya no se trata únicamente de fútbol. Se trata de vida, de futuro, de familia y de decisiones personales que cualquier ser humano tendría enormes dificultades para rechazar. Y más todavía cuando hablamos de un futbolista que está entrando en la etapa final de su carrera profesional. Lo más interesante de toda esta situación es que, según personas cercanas al jugador, la posible salida de Lewandowski no estaría motivada únicamente por dinero. Evidentemente el aspecto económico tiene un peso gigantesco, sería absurdo negarlo.
Pero el delantero también siente que dentro del proyecto de Hans Flick, su protagonismo podría disminuir considerablemente durante las próximas temporadas. Con casi 38 años, Lewandowski todavía quiere sentirse importante. Quiere jugar, quiere ser titular y quiere seguir siendo una referencia ofensiva absoluta dentro del equipo donde compita. Sin embargo, él mismo entiende que el Barcelona está entrando poco a poco en una nueva etapa. Una etapa donde la renovación generacional será inevitable. El club necesita construir alrededor de futbolistas más jóvenes, más físicos y con proyección a largo plazo. Y aunque Lewandowski sigue siendo un delantero extraordinario dentro del área, el desgaste físico empieza a ser cada vez más evidente en ciertos partidos de máxima exigencia. A nivel histórico, absolutamente nadie puede discutir la dimensión de su carrera. Lewandowski fue durante años uno de los delanteros más temidos del planeta. En el Borussia Dortmund ya había demostrado ser una máquina goleadora, pero fue en el Bayern de Múnich donde alcanzó una dimensión legendaria. Sus números son completamente absurdos. Temporada superando los 40 y 50 goles, actuaciones históricas en Champions League y una regularidad que muy pocos delanteros lograron mantener durante tanto tiempo. Muchos todavía recuerdan aquella eliminatoria donde le marcó 4 goles al Real Madrid en semifinales de Champions. O la temporada donde pulverizó récords históricos en Alemania. O incluso el año en que muchísima gente consideró injusto que no ganara el Balón de Oro debido a la cancelación del premio. Lewandowski construyó una carrera gigantesca basada en disciplina, profesionalismo y una mentalidad competitiva prácticamente obsesiva. Cuando llegó al Barcelona, muchos pensaban que estaba entrando en el tramo descendente de su carrera. Sin embargo, el polaco respondió inmediatamente con goles, liderazgo y experiencia. En un momento extremadamente delicado para el club, ayudó muchísimo a devolver cierta competitividad al equipo. Fue clave para que el Barça volviera a conquistar títulos nacionales y para que jugadores jóvenes pudieran crecer junto a una figura de máximo nivel mundial. Además, dentro del vestuario siempre fue considerado un profesional ejemplar. Su manera de entrenar, de cuidar el cuerpo y de competir sirvió como referencia para futbolistas mucho más jóvenes. En clubes grandes, este tipo de figuras tienen un valor enorme más allá de los goles. Porque ayudan a construir mentalidades ganadoras. Pero el tiempo pasa absolutamente para todos. Y el propio Lewandowski parece entender que quizá este sea el momento perfecto para iniciar una nueva aventura antes de que el desgaste competitivo europeo termine afectando todavía más su rendimiento. En declaraciones recientes dejó abierta la posibilidad de escuchar ofertas procedentes de ligas menos exigentes físicamente, priorizando también la calidad de vida y una mejor gestión de su cuerpo en la etapa final de su carrera. Arabia Saudí aparece como un destino ideal para todo eso. Menor presión competitiva, menos exigencia física semanal y un salario completamente imposible de igualar en Europa. Además, el fútbol saudí continúa intentando atraer figuras mundiales para seguir creciendo internacionalmente. Cristiano Ronaldo abrió el camino y después llegaron muchísimas otras estrellas. Ahora Lewandowski podría convertirse en otro gran nombre para reforzar esa estrategia global. Y siendo completamente realistas, muy pocas personas rechazarían una propuesta cercana a los 90 millones de euros anuales. Muchísimo menos un futbolista de 37 años que ya ganó prácticamente todo lo que podía ganar en Europa. Muchas veces desde fuera los aficionados exigen decisiones románticas, fidelidad eterna o sacrificios económicos gigantescos. Pero cuando aparecen este tipo de cifras, la perspectiva cambia totalmente. Lewandowski ya hizo historia. Ya dejó su huella en el fútbol mundial. Ya ganó títulos, rompió récords y construyó un legado espectacular. Ahora tiene derecho a pensar también en su tranquilidad personal, en su familia y en cómo quiere vivir los últimos años de su carrera profesional. Porque el fútbol de élite es extremadamente corto. Y muchos jugadores saben que deben aprovechar económicamente ciertas oportunidades antes de retirarse definitivamente. Si finalmente termina confirmándose su salida, el próximo partido en el Camp Nou podría transformarse en una despedida muy emocional. Seguramente la afición blaugrana le reconocerá todo lo que aportó al equipo durante una etapa especialmente complicada para el club. Más allá de algunas críticas puntuales, la mayoría de aficionados entiende perfectamente la dimensión histórica del delantero polaco. De hecho, su posible salida también abriría un debate muy importante sobre el futuro ofensivo del Barcelona. Porque reemplazar a un goleador de ese nivel nunca resulta sencillo. Incluso en una etapa donde ya no está en su pico físico, Lewandowski sigue siendo un delantero capaz de decidir partidos con una sola oportunidad dentro del área. Encontrar un perfil parecido en el mercado sería extremadamente caro.
Ahí es donde vuelve a aparecer la importancia de la cantera y de la reconstrucción deportiva. El Barcelona atraviesa un momento de transición total. Algunos líderes históricos podrían abandonar el equipo próximamente, mientras nuevas generaciones empiezan a reclamar protagonismo. Futbolistas jóvenes quieren asumir responsabilidades importantes y Hans Flick deberá decidir cuidadosamente qué piezas formarán parte del futuro proyecto. También existe la sensación de que el club todavía necesita varios ajustes para volver a competir seriamente por la Champions League. La plantilla tiene talento, pero aún muestra irregularidades en partidos grandes. Hay momentos donde el equipo transmite muchísima personalidad y otros donde vuelve a sufrir desconexiones defensivas preocupantes. Flick trabaja precisamente para corregir esos detalles y construir un equipo mucho más sólido mentalmente. Y en medio de toda esa transformación, Ronald Araujo sigue representando uno de los grandes interrogantes del futuro blaugrana. El uruguayo insiste públicamente en que quiere quedarse, luchar y recuperar su sitio. Flick valora muchísimo su compromiso, su carácter competitivo y su liderazgo dentro del vestuario. Pero la realidad es que la competencia interna cada vez es más fuerte y el fútbol no espera absolutamente a nadie. Por eso la próxima temporada puede terminar siendo decisiva para él. Puede convertirse en el año de su resurrección definitiva o en el inicio silencioso de una despedida que hace algunos años parecía completamente imposible de imaginar. Todo dependerá de su físico, de su estabilidad mental y de su capacidad para recuperar aquella versión dominante que hizo creer a medio planeta que estaba destinado a convertirse en el mejor central del mundo. Porque el fútbol cambia constantemente. Nuevos talentos aparecen, las jerarquías se modifican y los proyectos evolucionan mucho más rápido de lo que parece. Hoy puede ser intocable y mañana tener que volver a demostrarlo todo desde cero. Esa es precisamente la grandeza y también la crueldad del fútbol de élite. El Barcelona vive ahora mismo exactamente ese momento. Un club intentando reencontrarse con su identidad mientras atraviesa una transición complicada. Algunos referentes históricos podrían marcharse, jóvenes promesas empiezan a consolidarse y la presión por volver a competir al máximo nivel sigue siendo gigantesca. Pero dentro de todo ese caos también aparece algo que siempre caracterizó al Barça, la esperanza de que la próxima gran generación ya esté empezando a nacer dentro del propio club.